Y bueno, pues muy contento de compartir este tema que, como tú ya te darás cuenta y toda la comunidad que nos está viendo en este momento, pues tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la manera como creamos nuestra propia realidad y cómo integramos los conceptos milenarios que han existido desde siempre a nuestra vida cotidiana. Y tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con tomar conciencia del mundo en el que habitamos y cómo es que se ordenan los elementos de este mundo para dar origen a todo aquello que más deseamos. Caminar junto con las leyes y no en contra de esas leyes creo que es fundamental para nuestro propio crecimiento, bienestar, para nuestra propia evolución y, claro, para nuestra propia felicidad. Así que darnos cuenta de todo esto creo que puede ser una herramienta que puede cambiar tu vida dramáticamente, como lo hizo conmigo en alguna ocasión. Yo como ingeniero, que yo estudié ingeniería y durante mucho tiempo me dediqué precisamente al desarrollo organizacional, pues veía cómo algunas leyes se aplicaban constantemente en todos los procesos de manufactura y eso siempre me maravilló. Saber que contaba con una ley que siempre se aplicaba y daba resultados. Lo curioso es que estas mismas leyes físicas que aplican a mecanismos complejos creados por nosotros los seres humanos, pareciera como si hubiera una inteligencia superior que manipula esos mismos elementos, que maneja esa misma información y que crea esa matemática universal que hace que las cosas funcionen siempre de la misma manera. Y eso es maravilloso, darnos cuenta que vivimos en un universo perfectamente diseñado, perfectamente estructurado para que nosotros vivamos en él y podamos crear todo aquello que más anhelamos. Si nos damos cuenta, el universo que compartimos posee un arreglo armónico y divino. Todo obedece a un orden delicado y equilibrado. Y esto a mí me encanta verlo, por ejemplo, en todos los elementos de la creación, tanto en el mundo natural, en el mundo material, lo vemos en los animales, en los vegetales, lo vemos en el universo, tanto a niveles microscópicos, si vamos hasta las estructuras infinitesimales del átomo, hasta los niveles universo entero, tal parece que hay una mente matemática maestra que todo lo ordena y todo lo gobierna. Y eso siempre se reproduce de la misma manera. Si nosotros vemos el delicado arreglo de una flor o el de un copo de nieve, o vemos el Nautilus o una estrella de mar, nos vamos a dar cuenta de que todo obedece a un arreglo matemático. Armonizar con ese equilibrio universal equivale a entender los procesos naturales de la vida y actuar a favor de ellos y no en contra de ellos. Esto creo que es fundamental para nuestro propio crecimiento. Saber que nuestros deseos, cuando armonizamos con la geometría de la creación, avanzan por los caminos de menor resistencia. Se trata de ir a favor de esas leyes, de aplicarlas a nuestro beneficio, no en contra de esas leyes, ¿verdad? Lo malo es que muchas veces, en la mayoría de los casos, no somos conscientes de este maravilloso ordenamiento. Ya desde hace literalmente miles de años en la lejana Persia, los sufís utilizaban este emblema que tenemos aquí, que es el eneagrama, que no voy a adentrarme mucho en los orígenes del eneagrama por razones obvias, porque nos tomaríamos mucho tiempo y no es el propósito de este programa, pero seguramente más adelante haremos un programa especialmente dedicado al origen del eneagrama. Pero fíjate qué importante es esto. En la antigua Persia utilizaban este emblema precisamente como una guía de crecimiento personal y también de guía espiritual, de evolución y desarrollo personal. Y no fue sino hasta el siglo XIX cuando George Ivanovich Gurdjieff trajo esta herramienta del lejano oriente y la dio a conocer en Occidente. Y gracias al eneagrama hoy entendemos esos procesos de crecimiento y evolución natural que se cumplen en prácticamente todos los quehaceres de nuestra vida. Y esta tarde lo que voy a hacer contigo es ayudarte a entender cómo este proceso, entender este eneagrama, puede ayudarnos a conocer cómo ordenamos nuestras acciones, nuestros deseos, los alineamos para armonizar con las leyes del universo y de esa manera que nuestra vida fluya de una manera mucho más efectiva. Así que esta herramienta, este eneagrama, es un instrumento que nos permite ver cómo es que los acontecimientos se alinean con esas leyes universales y cómo se renuevan a sí mismos volviéndose cíclicos. Y esto fue algo que observaron nuestros antepasados. Observaron que todo obedecía a un ordenamiento cíclico y los días se sucedían a las noches y luego volvían a los días, y luego las estaciones de los años, los ciclos terrestres y los movimientos de precesión, de traslación, de rotación y tantos otros movimientos celestes que siempre se repetían. Por eso nuestros ancestros dedicaban mucho tiempo a observar la naturaleza y encontraban en ella respuestas a su vida cotidiana. Así que todo comienza con el ciclo.
con ese círculo que determina ese ciclo que nunca se acaba, ese ciclo que se continúa uno tras otro. Y lo vemos, por ejemplo, en las filosofías hindús, el famoso samsara, que es el ciclo de la vida y la muerte, que se sucede uno con otro y que realmente no es una línea recta con un principio y un final, sino que es un renacimiento constante. Este ciclo, este círculo que antiguamente se representaba con la serpiente Uroboros, esa serpiente que se mordía la cola y que indicaba precisamente esos ciclos que no tenían fin y que se repetían constantemente. Y los ciclos de nuestra vida también obedecen a este arreglo matemático, un ciclo que nunca acaba, y nuestra vida es así. Dentro de este círculo hay una serie de líneas, de 9 líneas, que atraviesan de lado a lado ese ciclo, mostrando la interacción de los diferentes elementos dentro de cualquier ciclo a analizar. Cualquier ciclo que tú analices podría explicarse gracias al eneagrama. Este eneagrama, que debe su nombre precisamente a una geometría de 9 líneas, explica 2 elementos fundamentales. Explica cómo es que se crean las cosas y además cómo se ordenan los elementos de la creación para que esa creación pueda tener lugar. Así que cuando vemos el eneagrama acá y lo vemos así tan bonito, que realmente es un símbolo que a mí me encanta, que cuando yo lo veo inmediatamente me inspira, debemos entender que hay 2 leyes matemáticas que lo componen. Y de esas 2 leyes matemáticas depende todos los ciclos de la creación. La primera ley se le conoce como la ley del 3, que es la ley que crea, la que hace posible que las cosas sucedan. Y la ley del 7, que es la que ordena los elementos de la creación. Pero vamos por partes para ver cómo es que estos elementos los podemos aplicar a nuestra vida y crear realmente todo aquello que más deseamos. Así que comenzamos con esta tríada básica, este triángulo que se encuentra circunscrito dentro de ese círculo. Y aquí comenzamos con esta tríada básica, que es la que comienza y da comienzo a este ciclo y que está representada por las cifras 9, 3, 6 que forman el triángulo. Aquí lo tenemos. Y las otras 6 cifras que representan el hexagrama o las etapas que forman el ciclo y que dan origen al eneagrama. ¿De dónde vienen los números 9, 3, 6? Bueno, eso va a ser motivo de otro live que tengamos, definitivamente. No vamos a abordarlo aquí, pero vamos a entender que el 9, 3, 6 hace posible que las cosas sucedan. Y los otros números, los otros 6 números que forman la hexada, bueno, esos representan el ordenamiento para que la creación pueda dar lugar. Comenzamos con el primer elemento. Esos números 9, 3, 6 representan las fuentes del proceso de abundancia. En este caso vamos a ver cómo es que creamos abundancia en nuestra vida. A saber, 9, el creador consciente, que lo representamos tú y yo. El 3, que lo representa el objeto de la creación o hacia dónde dirigimos la intención. Y el 6, que lo representa el entorno de la creación o el lugar donde nosotros vamos a llevar a cabo la creación. Vamos a verlos a detalle uno por uno. Y empezamos con el primer elemento, el 9, el origen, el génesis, el que da sustento a todo lo que viene después. En las fuentes de proceso, la tríada básica, el creador consciente, que está representado por el número 9, lo forma el yo, lo formas tú, cada uno de nosotros, la persona que participa en la co-creación del universo. Seguramente habrás escuchado que tú y yo somos co-creadores, ¿verdad? ¿Y por qué somos co-creadores? Bueno, pues porque participamos dentro de una dinámica universal, ordenando los elementos de este universo para crear la vida de nuestros sueños. Por eso somos co-creadores, o sea, no lo hacemos solitos. Fíjate qué importante es esto, porque mientras no exista el creador, pues no podría haber objeto de creación. Eso se entiende. La persona que participa de la creación del universo físico a través de su proceso de pensamiento y acción. Son 2 elementos de nosotros que intervienen en esa creación. Lo que yo pienso y la manera como interactúo físicamente con nuestro entorno. Es lo que hace posible que algo suceda. Así que el creador consciente, los pensamientos que se genera y que el creador genera son energía, y esa energía da forma al mundo material tal y como nosotros lo conocemos. Por esa razón podemos afirmar, y seguramente habrás escuchado en muchas ocasiones, que todo el tiempo estamos creando. No hay un solo instante en nuestra vida que no lo estemos haciendo. Cada pensamiento que tú generas provoca pequeñas alteraciones, a veces mínimas e imperceptibles, en el campo de la creación. Todo el tiempo a través de nuestra mente estamos dirigiendo nuestra energía para crear en nuestra vida. Lo importante es
cuánto tiempo nosotros dedicamos a crear de manera consciente. Así que la creación nosotros la hacemos ya sea por designio o por omisión. Puede ser que yo deliberadamente dirija mi pensamiento hacia aquello que yo quiera crear, y ese es ser un creador consciente. Y otra cosa es que yo, de manera irresponsable, simplemente permita que mi mente genere pensamientos que van a generar cosas, pero muchas veces no lo que yo deseo. Así que, efectivamente, todo el tiempo estamos creando, por designio o por omisión. Pero la creación siempre existe, siempre se da. El acto deliberado de pensar y crear consiste en tomar conciencia de nuestros pensamientos y dirigir nuestra mente hacia el objeto de nuestra creación, que es el número 3. Ahí está, el objeto de nuestra creación. Hasta que somos realmente capaces de pensarlo, hasta ese momento es cuando se organizan todos los elementos del campo cuántico para que lo material pueda crearse. Y sí, ya sé que utiliza el término campo cuántico, que en su momento hablaremos un poco más de ello, pero nada escapa al campo cuántico. El campo cuántico finalmente es todo lo que contiene este universo. Nada escapa al campo cuántico. Y los elementos que forman parte y que se encuentran dentro del campo cuántico, cuando yo dirijo mi atención hacia aquello que yo quiero lograr, es cuando se organizan y armonizan los elementos, que es el número 3, el objeto de la creación. El siguiente elemento lo forma el número 6, que es el entorno de la creación. Y el entorno de la creación es cuando convoco todos los elementos que forman parte del campo cuántico para que armonicemos juntos y entonces la creación pueda dar lugar. De tal manera que yo no creo solito, lo hago gracias a todas las personas, circunstancias y cosas que se encuentran en la frecuencia de mis pensamientos y que de pronto son convocadas para que juntos creemos algo. Y entonces el producto que yo quiero vender, inmediatamente aparece el comprador que lo necesita. Y ese comprador que lo necesita ya compró el auto para dirigirse a mi tienda gracias a que una persona lo creó. Y de alguna manera estamos todos conectados en ese campo cuántico, compartiendo la misma energía enfocada en el proceso de creación. Así que imagínate nada más todos los procesos que intervienen para que la creación tenga lugar. Si no existe este proceso, la creación no tendría lugar. Así que 9, 3, 6, el creador, número 9, 3, el objeto de la creación y 6, el entorno donde la creación se hace posible, son los elementos de la tríada básica. Los trazos que derivan de la ley del 7, que son los otros elementos que forman parte del eneagrama, es una progresión que da forma a este símbolo milenario. Ese símbolo milenario se forma por la hexada básica que forma realmente y ordena los elementos de la creación. ¿Por qué la ley del 7? Porque curiosamente los antiguos matemáticos se dieron cuenta que cuando el 7 era dividido por los diferentes números, siempre ofrecía una progresión numérica que generaba un ciclo que siempre se mantenía. Observa, si yo divido 1 entre 7, me da 0.142857. Si yo divido 2 entre 7, observa, me da 0.285714. ¿Observas cómo la progresión se mantiene? ¿Sí? Solamente que empieza con otro número. Si yo divido 3 entre 7, me ofrece el 0.428571. Si yo divido 4 entre 7, me da 0.571428. Y fíjate cómo se repite el ciclo. Si divido 5 entre 7, me da 0.714285. Si yo divido 6 entre 7, me da 0.85714. Y cuando llego al 7 entre 7, regreso a la unidad. Y ahí es donde se cumple el ciclo. Regresamos a la unidad. Por lo tanto, el primer elemento, el primer trazo, es del 1 al 4. ¿Te das cuenta de la progresión? 1, 4. El siguiente elemento del 4 al 2. El siguiente elemento del 2 al 8. El siguiente elemento del 8 al 5. El siguiente elemento va, ya viste, del 5 al 7 y ahí regresamos a la unidad. Bueno, se me eriza la piel, honestamente. Cuando yo veo esto, yo digo, wow, o sea, realmente la mente que está detrás de todo esto obviamente sabe lo que hace, Y sin entrar en términos metafísicos ni esotéricos, pero yo estimo que detrás de todo este maravilloso diseño universal hay una mente maestra que todo lo gobierna. Y eso hace que a mí se me hiele la sangre. Imagínate nada más. Así que este famoso eneagrama, comenzamos con el primero de los trazos. El primero de los trazos, de 1 al 4.
tomo conciencia de mi situación actual e identifico las brechas a cubrir entre dónde me encuentro y dónde quiero estar. Es el primer paso. El primer paso es tomar conciencia. Hoy, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuenta bancaria? ¿Cómo están mis relaciones personales? ¿Cómo está mi salud? ¿Dónde estoy? Si tú no sabes dónde estás, pues ¿cómo vas a saber de dónde vas a partir para poder llegar? Eso es natural. Entonces, fíjate, el primer punto es establecer esa diferencia que existe entre dónde estás y dónde quieres estar. Es el primer punto de partida y se le llama contraste. Del 1 al 4 es la toma de conciencia. Hay gente que no se da cuenta, hay gente que no es consciente, hay gente que está en la zona de confort, ¿verdad? Hay gente que ni se entera, hay gente que ya se murió y no se ha dado cuenta. Así es, ¿no? El siguiente elemento, fíjate qué interesante. Del 1 al 4 tomas conciencia. Del 4 al 2, del 4 al 2, se me fue acá. Identifica lo que deseo y envío mi pedido al universo. Una vez que ya sé lo que quiero, una vez que ya tengo lo que deseo, una vez que tengo claro, entonces en ese momento envío mi pedido al universo. Deseo esto. Me enfoco en el objeto de la creación, del 4 al 2. El siguiente elemento surge del 2 al 8. Agradezco por todas aquellas cosas que ahora poseo y las que estoy por recibir en lo sucesivo. Fíjate, es estar en ese estado de gracia, es agradecer las cosas que poseo en este momento, lo cual me da un estado de paz maravilloso. Y además agradezco por todas las cosas que están por llegar en lo sucesivo. ¿Te fijas el nivel de fe que se necesita desarrollar para agradecer las cosas que aún están por llegar? Y agradecer ese maravilloso trabajo que está por llegar, y agradecer esa maravillosa cuenta de banco que está por manifestarse, y agradecer ese fantástico viaje que estoy por realizar, y agradecer esa persona maravillosa que va a compartir la vida conmigo, que ya está en camino de manifestar. ¿Te das cuenta? Entonces, agradecer por todas aquellas cosas que ahora poseo y las que estoy por recibir en lo sucesivo. El siguiente elemento va del 8 al 5. Recibo como consecuencia. Una vez que yo identifico, lanzo mi pedido, agradezco, el universo responde y me toca recibir. Y tú piensas que es la cosa más sencilla, pero ya nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil. Recibir es todo un proceso que tiene que ver con merecimiento. Vamos a verlo más adelante. El siguiente elemento es del 5 al 7. Y es agradecer por los objetos y o circunstancias que forman mi petición y las cuales he recibido ya en este momento. Y la gratitud es fundamental. ¿Para qué? Para regresar a la unidad del 7 al 1. Y el 7 al 1 se cierra el ciclo. ¿A través de qué? Enfocar. Fíjate, en esta parte lo que hago es retribuir a la sociedad y al universo parte de lo que yo he recibido para que la rueda de la abundancia siga girando a nuestro favor. Cuando tú das al universo, en ese momento el universo vuelve a responder y mantienes la rueda de la abundancia girando a tu favor. Si tú detienes un elemento del ciclo, si tú alteras un elemento de la creación, en ese momento el flujo se detiene y la creación no puede tener lugar. Por eso creo que es muy importante entender cómo es que los ciclos se suscitan y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. El símbolo del eneagrama representa un ciclo vivo en constante crecimiento y evolución. La rueda de la abundancia girando en forma permanente, creando mayor riqueza y prosperidad a cada momento, haciendo que fluya absolutamente todo en abundancia hacia nuestro universo físico. Es por eso que no puedes dejar de crear. Es por eso que llega un momento en que abres una llave imposible de cerrar. Es imposible que dejes de manifestar. ¿Por qué? Porque el universo responde, porque es un ciclo vivo, es un ciclo que nadie lo detiene. Pero creo que es importante que nosotros aprendamos 5 elementos fundamentales que hacen que este ciclo funcione. La primera cosa que tenemos que aprender, creo que debemos aprender a pedir. Así es. Cuando pedimos, lo hacemos con fe. El acto de pedir es un acto de fe, date cuenta. La fe le imprime fuerza a la petición y hace que ésta sea escuchada por el universo. Pero si yo pido con miedo, si yo pido con incertidumbre, si yo pido con falta de certeza, pues entonces la petición será débil, será una frecuencia baja. Lo estaré haciendo desde el miedo y la escasez. ¿Cuándo me va a escuchar el universo? Nunca. Por eso creo que es tan importante pedir, y pedir con energía, pedir con fe, pedir con un estado de merecimiento total. Fíjate qué belleza. Pide y se os dará.
buscad y hallaréis, tocad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca es abierto. En el Evangelio de Lucas lo podemos leer, y lo podemos leer en cualquier texto metafísico, esotérico, espiritual que tú quieras. La fe literal mueve montañas y hace posible que la creación tenga lugar. Así que yo te invito a que todas las mañanas digas y proclames: abro mis brazos, mis manos y mi corazón a todas aquellas cosas, circunstancias que deseo invitar a mi vida. Pido con alegría, porque cada petición que hago es escuchada y atendida. Con esa certeza. Creo que también debemos aprender a merecer. Sí, si yo no aprendo a merecer, y eso es algo que tú aprendes, así como hemos aprendido a no merecer, tenemos que aprender a merecer. No nos sentimos a veces lo suficientemente buenos como para creer que podamos obtener buenas cosas. Pensamos que eso solo le pasará a otras personas y no a nosotros. Pensamos que algo está mal con nosotros y nos sentimos culpables y sentimos vergüenza y sentimos que no merecemos porque lo hemos aprendido lamentablemente. Tiene que ver con un proceso de autoestima, tiene que ver con un proceso de fe y crecimiento personal. Pero si tú no aprendes a merecer, pues lamentablemente boicotearás todos tus intentos de crear abundancia en tu vida. Por eso es tan importante abrir tus brazos todas las mañanas, todas las noches hacia el universo y decir: me amo, me aprecio y me acepto así como soy. Aquí y ahora me siento merecedor, me siento merecedora de todo cuanto mi corazón anhele. La abundancia y la prosperidad es mi estado natural y lo acepto con alegría. Creo que debemos aprender a agradecer. Sí, tenemos que aprender a agradecer. Y no solamente por las cosas que tenemos, sino por las cosas que están por manifestarse. Y yo no sabía qué era estar en un estado de gracia. Yo no sabía lo que era estar en un estado de gracia. Un estado de gracia es un estado de gratitud permanente. Es maravillarte constantemente por todas las bendiciones que recibes en la vida, por todas aquellas cosas a veces insignificantes, pero que crean tu propia realidad y que son regalos divinos. Y cuando yo aprendí realmente a agradecer incluso las cosas insignificantes, en ese momento me di que en mi vida no había nada insignificante. Y todo tenía un propósito, y todo cumplía una función, y todo formaba parte de la compleja maquinaria universal que hace posible que las cosas funcionen. Yo caería de rodillas todas las mañanas y abriría los brazos para agradecer. Así que hazlo. Aquel que no se siente agradecido por lo que tiene, centrará su atención en lo que le falta. ¿Sí? Por lo tanto, su conciencia se contraerá y su punto de atracción le regresará exactamente lo que está vibrando, es decir, escasez. Te invito, abre tus brazos y di: agradezco aquí y ahora por todas las bendiciones que recibo día con día. Vivo una vida plena y feliz. Gracias, gracias, gracias. Creo que debemos aprender a dar. Si yo quiero que la rueda de la abundancia se mantenga en un dinamismo constante, tengo que aprender a dar. Y tengo que aprender a soltar. Si yo no doy, entonces empiezo a retener. Y al retener, las cosas empiezan a pudrir. Es así. Dar mantiene vivo el ciclo de la abundancia y de cualquier otro ciclo en la vida. Cuando tú das, envías un mensaje muy poderoso a tu mente que dice: tengo suficiente y mucho más de lo que yo necesito. Y ese es el tipo de pensamiento que abre las puertas de la abundancia. Si das con miedo, si das con temor, si das con recelo, si das esperando recibir algo a cambio, lo estás haciendo desde la escasez. ¿Qué estás vibrando? Escasez. ¿Qué te escucha el universo? Escasez. ¿Qué te da? Escasez. Tienes que aprender a soltar. ¿Por qué? Porque el universo, cuando tú sueltas, y cuando tú sueltas con alegría, y cuando tú sueltas para echar a andar la maquinaria universal, entonces el universo te retribuye. ¿Sabes por qué? Porque ve en ti una buena inversión. Ve en ti una buena inversión para el universo mismo. Y entonces, ¿sabes qué? A Rebeca dale un montón, porque ella da un montón. Ella hace girar la rueda de la abundancia. Dale todo lo que pida. Porque es una buena inversión para este universo, ¿te das cuenta? A él no le des, ¿por qué? Porque no suelta, porque no hace que la rueda gire, porque todo se lo queda. Así es. Entonces, fíjate, cuando tú amas tu trabajo, honras tu esencia, transmutas tu energía hacia la frecuencia más elevada, abres la puerta de la abundancia porque se encuentra en ese nivel. El universo siempre te va a dar más y más y más
porque eres una buena inversión para la vida. Eres una buena inversión para este universo. Así que yo te invito, abre los brazos todas las mañanas y repite: vivo una vida abundante y feliz. Tengo más que suficiente para mí y los que me rodean, así que lo comparto con alegría, sabiendo que el universo me va a retribuir y no tengo que esperarlo porque es una ley y esa ley siempre se cumple. Y creo que tenemos que aprender a recibir, ¿sí? A veces nos sentimos obligados a devolverle el favor a las personas, ¿verdad? Y nos sentimos con esa deuda moral. Si alguien nos da algo, tenemos que retribuirle. Y eso significa que no sabemos recibir. No hagas nada, simplemente desde tu corazón di gracias. Y eso es gratitud. Dale la oportunidad a la persona de que pueda practicar el dar. Y enséñale a la persona la importancia del dar a través de recibir con alegría. Y abre tus brazos y agradece. Si deseas corresponder, que no sea porque lo dicten los cánones sociales o las costumbres de tu pueblo, no. Hazlo de corazón, porque tú, al igual que la persona que te obsequió algo, tienen mucho más que suficiente para dar y eso siempre va a ser bueno para este universo en expansión constante. Así que abre tus brazos y di: vivo en un universo rico y abundante. Abro mis brazos para recibir todo aquello que anhelo y merezco. Gracias. Gracias, gracias. Gran pregunta y que nos lleva realmente a tomar conciencia de que efectivamente nuestros pensamientos no son solamente nuestros, sino que son compartidos por esa gran Wi-Fi que tú le llamaste, como Carl Gustav Jung le llamó, el inconsciente colectivo. Así que enviamos información y bajamos información y la mezclamos con nuestros pensamientos y creamos la realidad que corresponde a nuestro campo mórfico, a la situación en la que nos encontramos. Para ser más claros, a nuestra propia burbuja. A veces la gente me dice: Manuel, es que tú vives en una burbuja. Sí, y tú vives en otra, ¿no? Y si te das cuenta, cada quien vive en burbujas, dependiendo del nivel de frecuencia en el cual se encuentre. El problema no es que vivas en una burbuja. El problema es que no te des cuenta que estás en esa burbuja. Cuando tú elevas tu frecuencia, y eso significa cambiar tus pensamientos para cambiar tus emociones, empiezas a alcanzar otros niveles de frecuencia que se encuentran dentro de otros campos mórficos. Y entonces vas a conectar con personas, circunstancias y situaciones que corresponden a ese nivel de frecuencia. Y gradualmente, y sin que te des cuenta, abandonarás tu burbuja y gravitarás hacia otra burbuja, hacia otra realidad. Y la gente que antes estaba en tu burbuja ni siquiera se entera de que existes. Es así como funciona. Entonces, sí, el reto consiste, uno, tomar conciencia que nos encontramos en ese nivel de frecuencia y que nuestra realidad se compone precisamente de la frecuencia que compartimos las personas que estamos ahí. Es como si tú tomas una radio, como siempre comento, y quieres sintonizar una estación de radio. Bueno, pues, solamente si le das a la frecuencia lo harás. Mientras no puedas sintonizar, escucharás pura estática. Cuando tú cambias la frecuencia, conectas con la estación, exactamente la misma cosa. Entonces, efectivamente, nuestros pensamientos son compartidos, pero podemos escapar de la situación, como diría Neville Goddard, negando la evidencia de los sentidos, aprender a ver, a escuchar y sentir con el espíritu, no con los órganos físicos. Ser más allá de un ser pentasensorial. Si yo espero que me sea retroalimentado cuando yo estoy en ese estado de gracia, entonces no estaré vibrando realmente en un estado de gracia puro y real. El estado de gracia, así como la gratitud, como el sentimiento de dar, como el merecer, tiene que ser completamente incondicional. Porque cuando tú lo haces condicionado y esperas una retroalimentación por parte de eso, entonces estás vibrando en frecuencias bajas. Es ahí cuando entonces realmente tu bienestar depende de la retroalimentación que tú tengas del exterior. Y ahí entonces pues te convertirás en una consecuencia y no en alguien que realmente actúa. Creo que el secreto de todo esto es no esperar nada a cambio, sabiendo muy dentro de ti que cuando tú no esperas, absolutamente recibes todo. Así es. Es una delicada paradoja que hace que las cosas funcionen. Si yo espero recibirlo, y si doy esperando recibir, lo estoy haciendo desde la escasez. ¿Desde dónde estoy vibrando? Desde escasez. ¿Qué recibo? Escasez. Muchísimas
Muchísimas gracias, Manuel, por esa respuesta para Javier. Y nos vamos a Chile ahora con Estefanía, que nos escribe por vía de YouTube. Dice lo siguiente: ¿cómo aprender a dar sanamente? Cuando me piden algo siempre digo que sí y nunca digo que no. ¿Cómo poner límites si digo que no a algo, pero el otro no lo comprende? Gracias. Ajá. Bueno, yo creo que es una tarea espiritual de cada uno de nosotros. A veces nos sentimos comprometidos y sentimos que debemos de dar, si no, la otra persona se enoja o qué va a pensar de nosotros. Ahí hay un vínculo emocional que tenemos que romper, porque realmente nuestro estado de bienestar no depende de la aceptación de alguien más. O sea, yo no estoy aquí realmente para que otra persona se sienta bien gracias a lo que yo hago. Estoy aquí para vivir mi vida. Oye, suena egoísta. Pues es que es verdad. No puedo yo tener esa codependencia con alguien, porque entonces no sería una persona libre. Estaría siempre pensando en qué tengo que hacer para que la otra persona me acepte. Entonces, romper esos vínculos, saber que decir que no en algunas ocasiones es correcto, y eso no significa que estás mal. Eso no significa que no quieras dar. No, yo en muchas ocasiones he dicho que no. Y eso me ha ayudado a optimizar mejor mi tiempo, optimizar mejor mis recursos para canalizarlos efectivamente hacia cosas más productivas, donde realmente se nota un impacto mayor. Creo que es conciencia, creo que es darte cuenta de que realmente tú no estás aquí para satisfacer los deseos y requerimientos de absolutamente nadie. Creo que hay un punto muy importante en el cual tienes que reconocer eso. Así que sí, cuando tú das cuando quieres, con alegría, das sin esperar recibir nada a cambio, entonces todas las cosas empiezan a funcionar. Y esa gente que emocionalmente depende de ti, poco a poco desaparecerá de tu vida. Aquí lo que hice fue acomodar los elementos de la creación, en este caso de la abundancia. Pero tú puedes acomodar aquí los elementos de la creación de la salud. ¿Qué elementos? Primero, el objeto de la creación. Yo el que decido hacia dónde dirigir, hacia un cuerpo hermoso, lleno de vitalidad y energía, que es el objeto de la creación. Y el entorno de la creación, bueno, son todos los elementos que van a confluir conmigo para lograr ese objeto que yo deseo, esa salud que tanto yo anhelo. Y entonces empiezo a convocar esos elementos. Ya sabes, alimento, ejercicio, hidratación, rendimiento físico, todos los elementos que van a jugar un papel importante en ese juego. Entonces, número uno, identifico mi estado deseado y lo que yo quiero estar, ¿verdad? Ok, tengo 15 kilos de sobrepeso y quiero tener un abdomen cuadriculado. Ya está definido. Envío mi pedido al universo. Deseo ese cuerpo, lo deseo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque es bueno para mi salud, es bueno para mi... Ok, perfecto. Muy bien, agradezco por todos esos elementos que están en camino de manifestación. Me veo y me siento lleno de energía, lleno de salud, con un cuerpo maravilloso. Y entonces empiezas a ordenar los elementos que forman parte de tu estado mental para crear realmente lo que tú deseas. Las cosas que tienes que hacer, ejercicio físico, alimentación y todo eso, bueno, se ordenarán siempre y cuando tú estés en ese estado emocional que lo permita. Bien, el eneagrama y el ordenamiento que acabo de compartir es generar ese estado de energía, ese estado mental, ese estado espiritual que permita que las cosas que tienes que hacer fluyan. Muchas gracias, Manuel, por esa respuesta para Andrés. Y nos vamos ahora con Karina, que nos escribe por vía de YouTube. Nos dice lo siguiente: ¿cómo cuidamos nuestros pensamientos para no crear realidades que no deseamos? Conciencia, no hay más. Fíjate, es muy importante darnos cuenta que una cosa es pensar y otra cosa es tener pensamientos. Tener pensamientos es un acto irresponsable, como siempre digo, es permitir que tu mente vague silvestre por ahí a ver qué es lo que crea. Y pensar es un acto deliberado, es conscientemente poner en tu cabeza esos pensamientos que sean dirigidos hacia el objeto de tu creación. Entonces, obsérvate todo el tiempo, cómo te sientes, cómo te encuentras. La mejor manera de darte cuenta de tus pensamientos es darte cuenta de tus emociones. ¿Cómo te sientes la mayor parte del día? ¿Te sientes contenta, motivada, conectada, inspirada? ¿O te sientes deprimida, frustrada, decepcionada? ¿Sí? Entonces, tú te das cuenta cuál es tu estado emocional más común a lo largo del día. Y una vez que lo haces, empiezas a aislar los pensamientos. A ver, ¿qué me digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo me expreso? ¿Qué palabras uso?
Y entonces date cuenta cómo tus pensamientos empiezan a influir directamente en tu estado. Y elige pensamientos conscientes que te eleven. Por eso las afirmaciones son tan importantes, las que compartí al final. Esas afirmaciones que prácticamente lo que hacen es elevar nuestro estado energético. Bien, pero conciencia, no hay más, ser conscientes. Mira, es muy interesante lo que tú comentas, porque nuestra realidad está llena de cosas que nosotros no convocamos, que no creamos. A veces las personas dicen, no, es que toda tu realidad la has convocado tú. Hay cosas que no, hay cosas que simplemente sucedieron, hay cosas que simplemente aparecieron en nuestro universo físico. No somos culpables de eso, pero sí somos responsables de lo que vamos a hacer a partir de este momento, eso sí. Entonces, en ocasiones de la vida te va a presentar retos, te va a poner contra la pared en muchas ocasiones. Ahí es cuando tienes que aprender a dirigir adecuadamente tus pensamientos para ponerte por encima de las circunstancias. ¿Podemos realmente tener control sobre esta situación global que está sucediendo? Sí, hay cosas que están en nuestro control. La gran mayoría de las veces no controlamos nada de lo que está fuera de nosotros, pero sí controlamos 5 cosas que están dentro de nosotros. Tú controlas tus pensamientos, tú controlas tus sentimientos, tú controlas tus decisiones, tú controlas tus acciones y tú controlas tu actitud. 5 cosas que tú controlas, y si tú las controlas, prácticamente todo se subordina a ti. ¿Sí? Puedes doblegar la pandemia y cualquier otra cosa. Cuando tú elevas tu energía, obviamente tu sistema inmunológico también trabaja y estás mucho mejor preparada para enfrentar cualquier circunstancia. Eso es un hecho. Y es causa de estudio médico. Muchos médicos afirman que la actitud por sí sola no es suficiente para sanar, pero sabemos que sin actitud ningún medicamento te va a servir. Claro que sí, sí. Y nuevamente regresamos a los elementos de la creación, ¿verdad? ¿Qué es lo que más deseamos? Pues obviamente vivir vidas plenas, satisfactorias, prósperas, saludables. Bueno, entonces elige a conciencia. Elige a conciencia qué es lo que tú deseas y ve ordenando los elementos de la creación. Si te das cuenta, los elementos de la creación no te dicen lo que tienes que hacer. Solamente preparan tu mente y tu espíritu para que las cosas en el mundo se acomoden de una forma mucho más amigable y fluyas. ¿Sí? Entonces, procura mantener esos elementos que comenté para que acomodes todo dentro del eneagrama y se dé el ciclo como corresponde. Y puedes hacerlo para cualquier cosa que tú quieras: prosperidad, salud, bienestar, desarrollo con mis hijos, relación de pareja, absolutamente todo. Todos son ciclos que se cumplen constantemente. Pero créeme, si tú mentalmente y espiritualmente no estás preparado, preparada para aquello que tú deseas crear, no importa cuánto trabajes, no importa cuántas ganas le pongas, no importa, no importa. No hay acción física que tú realices que sea suficiente como para poder compensar una discordancia vibratoria. De poder llegar a tantísimas personas en muchos países y poder llevar pues un mensaje que abra caminos, que abra puertas, que le dé a las personas la posibilidad de decir, caray, esta vida con todas las cosas que tiene y con todas las circunstancias que vivimos, claro que merece ser vividas y además merezco que se viva en el más alto nivel de energía posible. Así que desde acá, desde Lima, Perú, donde actualmente me encuentro, les envío un gran abrazo cuántico a todos ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos muy prontito. Éxito cuántico. Chao.